Me llamo Octavio Cerecero. Tengo 62 años y esta mañana me desperté temblando al escuchar que alguien forzaba la cerradura de mi casa. Era Ismael, mi propio hijo, que venía a quitarme lo único que me queda, mi pensión. Han pasado 3 días desde que vació mi refrigerador y alacenas, llevándose hasta el último peso que guardaba bajo el colchón. Durante casi 4 décadas me gané la vida como albañil en Oaxaca, construyendo casas para que otros tuvieran un hogar seguro, pero ahora, mis manos temblorosas y llenas de callos, apenas pueden sostener la taza de café vacía que finjo preparar en esta cocina saqueada. Antes de continuar con la historia, por favor haz clic en el botón de me gusta. Suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Esta mañana desperté con el estómago rugiendo. Ya van 3 días sin comer algo decente. Abrí la alacena por costumbre, aunque sabía que seguiría tan vacía como ayer. Solo quedaba un puñado de frijoles y medio paquete de tortillas duras. Suficiente para aguantar un día más. Con esto tendré que arreglármelas, murmuré mientras ponía los frijoles a remojar, intentando ignorar el dolor en mis articulaciones, un recordatorio constante de años levantando cemento y cargando ladrillos. El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos. A través de la ventana vi a Tadeo, mi nieto de 12 años, parado en la puerta con su mochila. Mi corazón dio un brinco de alegría. Lo único bueno que me queda en esta vida es ese chamaco. ¡Abuelo!, gritó Tadeo al verme abrir la puerta. Se lanzó a abrazarme con la energía de un torbellino. Tadeo, ¿qué haces aquí tan temprano? Deberías estar en la escuela, le dije mientras lo hacía pasar. Papá me trajo. Dijo que tenía que hablar contigo de algo importante y que me quedaría contigo hoy. Sus ojos brillaban de emoción. Dice que podemos pasar todo el día juntos. Fruncí el ceño. Ismael, mi hijo, nunca traía a Tadeo así nada más, y menos en día de escuela. Algo no estaba bien. Justo entonces, Ismael entró sin tocar. A sus 37 años, mi hijo se ha convertido en un extraño para mí. Ya no queda nada del niño que crié con tanto esfuerzo después de que su madre muriera. Ahora es un hombre con mirada dura, vestido con ropa cara que seguramente compró con el dinero que me ha estado quitando. Papá, necesitamos hablar, dijo sin saludarme. Tadeo, ve a jugar al patio un rato. Cuando Tadeo salió, Ismael cerró la puerta y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Noté que llevaba ropa nueva y un reloj que seguramente costaba más que todos mis muebles juntos. Vengo por el dinero de la pensión, dijo sin rodeos. ¿Qué dinero? Apenas me depositaron ayer y ya te di casi todo para pagar las deudas que dices que tenemos, respondí, sintiendo cómo mi presión arterial comenzaba a subir. Necesito el resto. Todo. Su tono era frío, calculador. Tengo un negocio importante y necesito invertir. ¿Y con qué voy a comer el resto del mes? Ya me dejaste sin nada la semana pasada. Mírame, no he comido bien en días. Ismael soltó una risa que me heló la sangre. No seas dramático, papá. Tienes frijoles ahí. Los viejos como tú no necesitan mucho para vivir. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía tratarme así? Yo, que había sacrificado todo por él después de que Rosario muriera. No te daré ni un peso más, dije, intentando que mi voz sonara firme a pesar del miedo que sentía. Ya tomaste suficiente. Necesito ese dinero para vivir. La expresión de Ismael cambió. La sonrisa desapareció y sus ojos se volvieron 2 rendijas oscuras. Se levantó lentamente, apoyando las manos sobre la mesa, inclinándose hacia mí. Escúchame bien, viejo. No te estoy pidiendo permiso. Te estoy diciendo que me vas a dar ese dinero, por las buenas o por las malas. ¿Me estás amenazando? Soy tu padre. Eres un viejo inútil que ocupa espacio y dinero que podría estar usando yo. Escupió las palabras con desprecio. ¿Sabes qué? Vamos ahora mismo al banco, y vas a sacar todo, hasta el último centavo. No puedo hacer eso, Ismael. Es todo lo que tengo para... No terminé la frase. Ismael golpeó la mesa con tal fuerza que la taza vacía cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. No me importa. Vas a hacer lo que te digo o te juro que te vas a arrepentir. En ese momento, Tadeo asomó la cabeza por la puerta, asustado por el ruido. ¿Papá? ¿Está todo bien? Como si presionaran un interruptor, Ismael cambió completamente su actitud. Su rostro se transformó en una máscara de amabilidad. Claro que sí, campeón.
Solo estamos discutiendo cosas de adultos. Tu abuelo y yo vamos a salir un momento. Quédate aquí y ponte a hacer tu tarea, ¿sí? Volveremos pronto. Tadeo me miró confundido. Pude ver la preocupación en sus ojos. Este niño siempre ha sido más perceptivo que cualquier adulto que conozco. Ve, Tadeo. Estaré bien, le dije, intentando sonreír. Hay galletas en la repisa de arriba. Come algunas mientras regresamos. Ismael me tomó del brazo con fuerza, casi arrastrándome hacia la puerta. Mientras salíamos, miré hacia atrás y vi a Tadeo observándonos, con esos ojos grandes llenos de preocupación. En el auto, Ismael condujo en silencio. Yo miraba por la ventana, pensando en cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento mi hijo se había convertido en este monstruo que me trataba como a un estorbo? ¿Por qué haces esto, Ismael?, pregunté finalmente. Te di todo lo que pude. Trabajé 2 turnos para mandarte a la universidad. ¿Y así me pagas? ¿Pagarle? ¿Crees que te debo algo? Respondió sin quitar la vista del camino. Hiciste lo que cualquier padre haría. No te debo nada. Y ahora es mi turno de vivir bien. Tengo una oportunidad de negocio que cambiará nuestras vidas. Necesito ese dinero. ¿Qué negocio? Nunca me hablas de ello. No lo entenderías. Cosas modernas. Inversiones que darán frutos enormes. ¿Como las anteriores? ¿Las que te hicieron perder todo el dinero que sacaste de mi cuenta de ahorros hace 6 meses? Ismael frenó bruscamente, haciendo que me golpeara contra el tablero. Me miró con una furia que jamás había visto en sus ojos. Cállate. No sabes nada. Esta vez es diferente. Y no tienes opción. Vas a darme ese dinero. Llegamos al banco. Con mano firme en mi brazo, Ismael me condujo hasta la ventanilla. Sentía las miradas de la gente, pero nadie decía nada. Quizás pensaban que era un hijo cuidando de su anciano padre. Qué equivocados estaban. Buenos días, dijo Ismael con una sonrisa falsa a la cajera. Mi padre necesita retirar todo el saldo de su cuenta. La joven me miró, buscando confirmación. Quise gritar que me estaban robando, que este hombre me estaba extorsionando, pero las palabras no salían de mi boca. El miedo me paralizaba. ¿Qué pasaría con Tadeo si denunciaba a Ismael? ¿Quién cuidaría de mi nieto? Señor, ¿va a retirar todo su saldo?, preguntó la cajera. Sentí la mano de Ismael apretando mi brazo, sus dedos clavándose en mi piel como garras. Sí, respondí finalmente, con voz derrotada. Todo. La cajera procesó la transacción. Mis ahorros, mi pensión, todo lo que tenía para sobrevivir los próximos meses. Ahora estaba en un sobre que Ismael arrebató de mis manos apenas la cajera lo entregó. De regreso a casa, no hablamos. ¿Qué podía decir? Me habían despojado de todo. Y lo peor es que mi propio hijo lo había hecho. Al llegar, Tadeo corrió a recibirnos. Ismael le revolvió el pelo con cariño, como si fuera el padre ejemplar. Tadeo, ve por tu mochila. Nos vamos a casa, dijo Ismael. Pero dijiste que podía quedarme con el abuelo hoy, protestó Tadeo. Cambio de planes. Tu abuelo no se siente muy bien, necesita descansar. Tadeo me miró, sus ojos llenos de desilusión. Es cierto, abuelo. ¿Estás enfermo? Quise decirle la verdad. Quise abrazarlo y no dejarlo ir. Pero no pude. Solo estoy cansado, chamaco. Vendrás otro día, ¿sí? Tadeo asintió, aunque no parecía convencido. Fue por su mochila mientras Ismael me miraba con una sonrisa triunfal. Gracias por tu colaboración, papá, dijo en voz baja. No te preocupes, estarás bien. Los viejos como tú saben arreglárselas. Antes de que pudiera responder, Tadeo regresó con su mochila. Me abrazó fuerte, como si supiera que algo andaba mal, como si quisiera darme parte de su fuerza. Te quiero, abuelo, susurró en mi oído. Y yo a ti, chamaco, respondí, luchando por contener las lágrimas. Los vi marcharse. La puerta se cerró y me quedé solo en mi casa vacía, sin comida, sin dinero, sin esperanza. Me senté en la silla de la cocina, mirando los trozos de la taza rota en el suelo, un reflejo perfecto de lo que quedaba de mi vida. Pero mientras miraba esos fragmentos, algo dentro de mí se encendió, una chispa de dignidad, de coraje. No podía seguir así. No podía permitir que Ismael me tratara de esta manera. No solo por mí, sino por Tadeo. Ese niño necesitaba ver que su abuelo tenía valor,
que no se rendía ante la injusticia, incluso cuando venía de su propio padre. Con manos temblorosas, recogí los pedazos de la taza. No sabía cómo, pero iba a recuperar mi vida, mi dignidad y mi pensión. Y lo más importante, iba a proteger a Tadeo de convertirse en alguien como su padre. El ruido de la puerta vecina me sacó de mis pensamientos. Era Itzel Montemayor, mi vecina de tantos años. Quizás ella podría ayudarme. No tenía nada que perder. Con determinación renovada, me levanté y caminé hacia la puerta. Era hora de luchar. Cuando toqué a la puerta de Itzel, sentí vergüenza. Nunca me ha gustado pedir ayuda, menos aún confesar que mi propio hijo me estaba dejando en la miseria. Los hombres de mi generación fuimos criados para resolver nuestros problemas solos, para ser el sostén de la familia, no una carga. Itzel abrió la puerta y su expresión cambió al verme. «Octavio, ¿qué te pasó? Estás pálido. ¿Puedo pasar? Necesito hablar con alguien». Me hizo entrar a su pequeña sala, ordenada y limpia, con fotografías de sus hijos y nietos en las paredes. A sus 59 años, Itzel era viuda como yo, pero a diferencia mía, sus hijos la visitaban cada domingo sin falta. «¿Quieres un café? Acabo de hacer». Asentí, incapaz de rechazar algo caliente en el estómago. Mientras servía las tazas, le conté todo. Cómo Ismael había comenzado pidiéndome pequeñas cantidades hace un año, siempre con excusas convincentes, hasta llegar a dejarme sin comida por días y ahora, sin mi pensión completa. Ese muchacho, ¿cómo puede hacerle eso a su propio padre? La indignación en su voz me reconfortó. Al menos alguien entendía la gravedad de la situación. Lo peor es que usa a Tadeo. El niño no tiene culpa de nada, pero Ismael lo usa como escudo. Sabe que no haré nada que pueda afectar a mi nieto. Itzel dejó su taza en la mesa y me miró fijamente. «Octavio, esto que te está pasando tiene un nombre. Es abuso. Abuso contra personas mayores. Y es un delito». «¿Un delito? Es mi hijo. Ser tu hijo no le da derecho a dejarte sin comida ni a quitarte tu pensión. Eso es tuyo. Te lo ganaste trabajando toda tu vida». Sus palabras me golpearon con fuerza. Nunca lo había visto así. Para mí era solo mi hijo siendo ingrato. Pero, ¿un delincuente? ¿Y qué puedo hacer? Si lo denuncio, ¿qué pasará con Tadeo? Itzel suspiró. «Mi sobrina trabaja en el DIF. Déjame hablar con ella. Debe haber alguna forma de protegerte sin que Tadeo salga perjudicado». Mientras terminábamos el café, escuchamos un alboroto afuera. Desde la ventana vimos una patrulla estacionándose frente a la casa de don Evaristo, otro vecino de nuestra edad. «¿Qué habrá pasado?», murmuró Itzel. Salimos para ver. Varios vecinos ya se habían congregado. Don Evaristo estaba sentado en la banqueta, con la cabeza entre las manos, mientras un policía tomaba notas. «Se llevaron todo», decía entre sollozos. Llegaron diciendo que eran del banco, que venían a verificar algo de mi pensión, y cuando me di cuenta, ya se habían ido con mi cartera y la televisión. El policía, un hombre joven con aire aburrido, apenas levantó la vista de su libreta. «¿Y cómo eran estas personas, señor?». «Ya le dije, 2 hombres, uno alto y uno chaparro, con uniformes azules. ¿Tenían identificación? ¿Vio sus rostros claramente?». «Pues, no recuerdo bien. Pasaron tan rápido». El policía suspiró, cerrando su libreta. «Mire, señor, sin una descripción clara es difícil hacer algo. Registraré el incidente, pero siendo honesto, casos así rara vez se resuelven». Sentí una punzada de rabia. ¿Así trataban a los ancianos? Como si nuestros problemas fueran insignificantes. El policía se giró para irse, pero entonces notó mi presencia. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Había algo en sus ojos. ¿Reconocimiento? No, imposible. Nunca lo había visto antes. Regresamos a casa de Itzel, pero yo no podía dejar de pensar en don Evaristo. ¿Y si no había sido un robo al azar? ¿Y si alguien estaba aprovechándose de los ancianos del barrio sistemáticamente? «Itzel, ¿has oído de más casos como el de don Evaristo últimamente?». Ella frunció el ceño, pensativa. «Ahora que lo mencionas, doña Consuelo me contó que a su hermana también la estafaron hace un mes. Alguien que dijo ser del gobierno. Algo sobre un bono especial para pensionados». «¿Y qué pasó?». «Le sacaron todos sus ahorros. 10,000 pesos que tenía guardados para emergencias». Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía ser coincidencia.
Esa noche regresé a mi casa con un poco de comida que Itzel insistió en darme, y la promesa de que su sobrina vendría a vernos mañana. Pero apenas pude dormir, pensando en Ismael, en el dinero, en Tadeo. El timbre sonó temprano a la mañana siguiente. Al abrir, me sorprendió ver al mismo policía que había atendido a don Evaristo. «Buenos días, señor Cerecero. Soy el teniente Gael Quirós. ¿Puedo pasar?» Confundido, lo dejé entrar. Se sentó en mi sala, mirando disimuladamente alrededor, notando seguramente la escasez de muebles y la falta de alimentos en la cocina visible desde ahí. «¿Cómo sabe mi nombre?», pregunté. «Eso no importa ahora. Estoy aquí de manera extraoficial. Lo vi ayer en casa de don Evaristo y noté algo en su mirada. Usted también es víctima, ¿verdad?». Sus palabras me dejaron helado. ¿Tan obvio era? No sé de qué habla. El teniente Quirós sonrió con tristeza. «Señor Cerecero, llevo 3 años investigando casos de abuso contra adultos mayores. He visto esa mirada cientos de veces. Miedo, vergüenza, impotencia. Dígame la verdad. ¿Alguien lo está maltratando o estafando?». Algo en su tono, en su mirada sincera, me hizo confiar. Le conté todo, desde el primer préstamo que Ismael me pidió hasta el episodio del banco. «Lo que describe es claramente un caso de abuso económico», dijo cuando terminé. «Pero entiendo su preocupación por su nieto. Estas situaciones familiares son las más complicadas. ¿Qué puedo hacer? No quiero que Ismael vaya a la cárcel. Es mi hijo a pesar de todo. Y Tadeo lo necesita». El teniente Quirós se inclinó hacia adelante. «Hay opciones que no implican cárcel. Órdenes de restricción, programas de rehabilitación, tutela compartida del menor. Pero necesitamos pruebas». «¿Pruebas? ¿Cómo qué?». «Grabaciones, testimonios, registros bancarios. Algo que demuestre que su hijo lo está dejando sin recursos básicos». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Ismael entró, con Tadeo detrás. Al ver al policía se detuvo en seco. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es usted?». El teniente Quirós se levantó tranquilamente. «Teniente Gael Quirós. Estoy realizando visitas comunitarias después del incidente en casa de su vecino ayer». Ismael me miró con sospecha. «¿Qué incidente?». «Un robo», respondí, con la boca seca. «A don Evaristo». «Y ya me iba», añadió Quirós dirigiéndose a la puerta. Antes de salir, me entregó una tarjeta. «Si necesita algo, señor Cerecero, no dude en llamarme». Cuando la puerta se cerró, Ismael explotó. «¿Qué hacía ese policía aquí? ¿Le dijiste algo sobre mí?». «No, hijo. Ya oíste. Visitas comunitarias. Rutina». Ismael no parecía convencido, pero la presencia de Tadeo lo contuvo. «Como sea. Tadeo, ve a la habitación un momento». «Pero papá». «Ahora». Cuando Tadeo se fue, Ismael se acercó, amenazante. «Escúchame bien, viejo. Si descubro que le has dicho algo a ese policía, te juro que no volverás a ver a Tadeo nunca más. ¿Entendido?». Asentí, incapaz de hablar. El miedo me paralizaba de nuevo. «Vine porque Tadeo insistió en verte. Tiene un proyecto escolar sobre historias familiares y quiere entrevistarte. Volveré por él en 2 horas. Y más te vale no decir nada inapropiado». Con eso, Ismael se fue, dejándonos solos a Tadeo y a mí. Mi nieto salió de la habitación y corrió a abrazarme. «Abuelo, te traje algo». De su mochila sacó un sándwich envuelto en papel aluminio y una manzana. «Vi que no tenías comida ayer, así que guardé esto de mi lunch». Las lágrimas llenaron mis ojos. Este niño, con solo 12 años, tenía más corazón que su padre. «Gracias, chamaco, pero no puedo aceptarlo. Es tu comida. Por favor, abuelo. Me sentiré mal si no lo comes». Cedí, compartiendo el sándwich con él mientras me entrevistaba para su proyecto. Me preguntó sobre mi infancia, sobre cómo conocí a su abuela, sobre los trabajos más difíciles que tuve como albañil. «Abuelo, ¿por qué papá te trata así?», preguntó de repente, dejándome helado. «¿Cómo dices?». «Lo escuché ayer, cuando volvimos a casa. Estaba hablando por teléfono, diciendo que te había sacado todo el dinero y que eras un viejo inútil». «¿Por qué dice esas cosas?». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo explicarle a un niño que su padre era un abusador? «Tu papá está pasando por momentos difíciles, Tadeo. A veces los adultos decimos cosas que no sentimos cuando estamos estresados». Tadeo negó con la cabeza. «No es solo eso. He visto cómo te trata.
Y ahora no tienes comida. Y siempre le das dinero. No es justo. La vida no siempre es justa, chamaco. Pues debería serlo. Sus ojos brillaban con determinación. Mi maestra dice que si vemos una injusticia, debemos hablar. Y lo que papá te hace es una injusticia. En ese momento, sonó el timbre. Era Itzel con una mujer joven. Supuse que su sobrina del DIF. Octavio, esta es Alondra, mi sobrina. Trabaja en protección al adulto mayor. Alondra me estrechó la mano con firmeza. Señor Cerecero, mi tía me contó su situación. Quisiera ayudarlo, si me lo permite. Miré a Tadeo preocupado por lo que pudiera escuchar, pero el niño se adelantó. ¿Viene a ayudar a mi abuelo porque mi papá le quita su dinero?, preguntó directamente. Los tres adultos nos quedamos sin palabras. Tadeo continuó. Lo sé todo. Escucho cuando papá habla por teléfono. Sé que le quita su pensión al abuelo y que lo deja sin comida. Y no es justo. Alondra se agachó para estar a su nivel. Tienes razón, no es justo. Y sí, estoy aquí para ayudar a tu abuelo. Pero también queremos asegurarnos de que tú estés bien. Yo estoy bien. Es mi abuelo quien no tiene que comer. La forma en que Tadeo hablaba, con tal madurez y claridad, me llenó de orgullo y tristeza a la vez. Un niño no debería tener que lidiar con estas situaciones. Alondra comenzó a explicarnos las opciones legales. Mientras hablaba, noté que Tadeo sacaba algo de su mochila disimuladamente. Un pequeño teléfono celular. Tengo pruebas, dijo, interrumpiendo a Alondra. He grabado a papá varias veces hablando sobre cómo le quita dinero al abuelo. Nos mostró el teléfono, reproduciendo una grabación. La voz de Ismael era inconfundible. El viejo ya me dio toda su pensión. Ni siquiera preguntes para qué la quiero. Es mi dinero ahora. Tadeo, ¿de dónde sacaste ese teléfono?, pregunté asombrado. Me lo regaló la mamá de Joaquín, mi amigo. Su familia cambia de celular cada año y me dio uno de los viejos. Papá no sabe que lo tengo. Alondra tomó el teléfono con cuidado. Esto podría ser evidencia crucial, pero... Tadeo, ¿entiendes lo que podría pasar si usamos estas grabaciones? Tu papá podría meterse en problemas. Tadeo asintió solemnemente. Lo sé, pero lo que hace está mal. Mi abuelo me ha enseñado que debemos hacer lo correcto, aunque sea difícil. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Yo le había enseñado eso, sí, pero ahora era él quien me daba una lección de valentía. Alondra continuó explicando el proceso. Presentar una denuncia, solicitar medidas de protección, posiblemente una orden de restricción para Ismael. De repente, escuchamos un carro estacionándose afuera. Por la ventana vi el auto de Ismael. «¡Ya volvió!», exclamó Tadeo alarmado. «Tranquilo», dijo Itzel. «Alondra, tú y yo somos amigas que vinieron a visitar a Octavio, ¿entendido?». Alondra asintió, guardando rápidamente sus documentos mientras Tadeo escondía el teléfono. Ismael entró sin tocar, como siempre. Al ver a las dos mujeres frunció el ceño. «¿Qué es esto? ¿Una reunión social?». «Son amigas, hijo. Vinieron a visitarme». Ismael me miró con desconfianza, luego a Itzel y Alondra. «Como sea. Tadeo, nos vamos». «Pero papá, aún no termino mi entrevista para la escuela». «Dije que nos vamos. Ahora». La mirada que me lanzó estaba cargada de amenaza. Sabía que sospechaba algo. Tadeo recogió sus cosas a regañadientes, pero antes de irse, me abrazó fuertemente. «Vendré pronto, abuelo». «Lo prometo». Cuando se fueron, Alondra me miró seriamente. «Señor Cerecero, su situación es grave. Y ahora me preocupa también Tadeo. Si su hijo descubre que ha estado grabándolo». «Lo sé», dije, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Qué hacemos? Por ahora, necesito esas grabaciones. Y debemos actuar rápido. Volveré mañana con un colega del DIF y con el teniente Quiroz. Mientras tanto, no confronte a su hijo y manténgase en contacto con Tadeo si puede». Después de que se fueron, me quedé solo con mis pensamientos. La situación había cambiado drásticamente. Ya no era solo mi bienestar lo que estaba en juego, sino también la seguridad de Tadeo. Esa noche, recibí un mensaje de texto en mi viejo teléfono. Era de un número desconocido. «Abuelo, soy yo. Papá está muy enojado. Dice que sabe que estás planeando algo contra él. Tengo miedo. Por favor, ten cuidado». Era Tadeo. Mi corazón se encogió. Las cosas estaban a punto de empeorar, lo presentía, pero ahora tenía algo que no había tenido en mucho tiempo: esperanza.
y la determinación de un abuelo dispuesto a proteger a su nieto, costara lo que costara. No pude dormir esa noche. El mensaje de Tadeo me mantenía en vela, imaginando los peores escenarios. ¿Y si Ismael descubría las grabaciones? ¿Y si decidía desquitarse con el niño? Daba vueltas en la cama, con el estómago vacío rugiendo y la cabeza llena de preocupaciones. A las 5 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol apenas se asomaban, escuché un ruido en la puerta. Alguien intentaba abrir con una llave. Me levanté de un salto, agarrando lo primero que encontré como arma: un viejo zapato. La puerta se abrió y apareció Ismael. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido tampoco, o peor aún, como si hubiera estado bebiendo. «¿Qué haces aquí tan temprano?», pregunté, bajando el zapato pero manteniéndome alerta. «Esta sigue siendo mi casa», respondió con voz pastosa. Definitivamente había estado bebiendo. «Vengo a buscar algo». «¿Qué cosa?». Sin responder, Ismael comenzó a revisar los cajones, tirando todo al suelo. Buscaba algo con desesperación. «Ismael, ¿qué estás haciendo? ¡Detente!». Me ignoró, continuando su búsqueda frenética. Finalmente se giró hacia mí, furioso. «¿Dónde está? ¿Dónde está qué? No entiendo qué buscas». Se acercó tanto que pude oler el alcohol en su aliento. «Las escrituras de la casa. Sé que las tienes escondidas. Las necesito». Un escalofrío me recorrió la espalda. Las escrituras de la casa, la única posesión de valor que me quedaba. La casa que construí con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, después de años trabajando como albañil para otros. «¿Para qué las quieres?». «No es tu asunto. Son papeles viejos, no los necesitas. Es mi casa, Ismael. La única cosa que tengo para dejarle a Tadeo algún día». Ismael soltó una carcajada amarga. «¿A Tadeo? No seas ridículo. Esta pocilga no vale nada. Para mí lo vale todo. Y no te daré las escrituras». Su rostro se transformó. La máscara de hijo cayó completamente, revelando al depredador que realmente era. «Escúchame bien, viejo. Necesito dinero, mucho dinero. Y lo necesito ya. Tengo deudas grandes con gente peligrosa. Tu pensión no es suficiente. Necesito hipotecar esta casa o venderla». «¿Deudas? ¿Con quién? ¿En qué te has metido, Ismael?». «Eso no importa. Dame las malditas escrituras». Me agarró por el cuello de la camisa, empujándome contra la pared. Por primera vez vi verdadero peligro en sus ojos. Este no era el niño que crié. Era un extraño, un hombre desesperado capaz de cualquier cosa. «No, las tengo», logré decir mientras apretaba mi garganta. «Mientes. Las dejé en el banco. Caja de seguridad». Me soltó de golpe, haciéndome caer al suelo. Jadeando, intenté recuperar el aliento mientras él caminaba de un lado a otro, como una fiera enjaulada. «¿En qué banco?». No respondí inmediatamente, y eso pareció enfurecerlo más. Levantó el puño, y por un horrible momento pensé que iba a golpearme, a mí, su propio padre. Pero en lugar de eso, golpeó la pared, dejando un agujero en el yeso que yo mismo había colocado años atrás. «Contesta. ¿En qué banco?». «Bancomer». Mentí. En realidad, las escrituras estaban escondidas bajo una tabla suelta en mi habitación, pero él no necesitaba saberlo. Ismael me miró fijamente, como evaluando si le decía la verdad. Finalmente pareció creerme. «Mañana iremos a ese banco, y más te vale que las escrituras estén ahí, o te juro que te arrepentirás». Se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se giró una última vez. «Y ni se te ocurra hablar con ese policía otra vez. Te estoy vigilando». Cuando la puerta se cerró, me quedé en el suelo temblando. La amenaza era clara. Ismael estaba dispuesto a quitarme hasta el techo sobre mi cabeza. Apenas recuperé fuerzas, me arrastré hasta el teléfono y llamé al número que el teniente Quiroz me había dado. «Teniente, soy Octavio Cerecero. Ha ocurrido algo grave». Le conté lo sucedido, y su respuesta fue inmediata. «No se mueva de ahí. Voy para allá con Alondra del DIF». Mientras esperaba, saqué las escrituras de su escondite y las guardé en el bolsillo interior de mi vieja chamarra. Si Ismael volvía antes de que llegara ayuda, no las encontraría.